Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. En este día, hermanos, hoy es octubre, ya cerca, en este mes de octubre, cerca de la víspera de esta celebración pagana, que es la de Halloween, ya en 2 días más. Aquí cerca nosotros estamos, para todos aquellos que no saben y que están lejos y que nunca vinieron aquí al Centro Cristiano de Cape Coral, para todos aquellos que escuchan en otras partes del mundo en este momento, les cuento. Nosotros aquí estamos en una ciudad que está en continuo desarrollo. La ciudad de Cape Coral es la ciudad de mayor desarrollo en todo el país de Estados Unidos. Esta ciudad, fíjese, gloria sea el nombre del Señor. Y me atrevo a decir que el motivo por el cual esta ciudad muestra tanto desarrollo, tanto avance, tanto progreso, tanto trabajo, es por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y quisiera creer que nosotros somos parte, por lo menos un poco, de aquella prosperidad que se ve aquí en esta ciudad. Bueno, como sea el caso, la iglesia está ubicada en el centro de la ciudad misma. En el centro, o sea, todo lo que es esta ciudad, en el mismo centro de lo que es toda la ciudad, está la iglesia. Escuche, hace muchos años atrás, el Señor me había dado una visión acerca del centro, en el centro. El Señor nos ponía en el centro, gloria a Dios, en el centro. Todavía no estábamos en esta ubicación, pero el Señor en el centro. Nosotros éramos el centro, algo espiritual de todas maneras, El centro. Y de ahí, entonces yo podía ver que esto era algo que se iba a diseminar por el mundo. Y exactamente así es que el Señor lo ha estado haciendo. Y la iglesia tiene este nombre, Centro Cristiano, de Cape Coral, que es el nombre de la ciudad. Gloria a Dios. Entonces, aquí en este lugar donde nosotros estamos, hay una avenida transitada continuamente. Camiones, carros, continuamente están pasando. Hay muchísimo movimiento, lo cual el Señor ha utilizado a nuestro favor porque tenemos muchísima visibilidad. Las personas pasan, ven el cartel. Hay un cartel muy, muy grande afuera que dice Radio C4, etcétera, el cartel de la iglesia. Y en esta avenida tan transitada y a gran velocidad, las personas pasan, ven este cartel y hay personas que han dado testimonio de que han pasado, han visto el cartel, han hecho marcha atrás, lo cual es muy peligroso para poder entrar a la iglesia, porque el Espíritu de Dios les marcó, les habló, ahí tienes que entrar. Bueno, hay muchos testimonios de ese tipo. Todo alrededor, aquí atrás, es puro bosque. Hay muchos árboles, mucho bosque atrás. Al lado hay también algo de bosque
Y entonces la propiedad que tenemos al lado nosotros, como si fueran vecinos, ¿no? De un lado tenemos una iglesia. Es una iglesita que es Iglesia de Dios Pentecostal. Estamos nosotros aquí en el medio y luego tenemos los otros vecinos que es un lugar de entretenimientos. Es un lugar donde hay hay juegos para los niños, como un pequeño mini parque de diversiones, mini. También hay como un restaurante, hay una barra, se venden bebidas alcohólicas y todo este asunto, ¿cierto? Bueno, un ambiente no muy bueno. Por decir, no bueno en absoluto. En esta víspera de Halloween, este lugar se empieza a llenar. Por eso es que ahora, entre hoy, mañana, pasado, esto aquí no se puede ni transitar, hermanos. Son un buen rato de fila, de cola, para siquiera poder llegar a la iglesia, aunque uno viva acá al lado, y viene la policía para dirigir el tránsito. Pero se llena a total capacidad el lugar de aquí al lado por la víspera de Halloween. Esto va a ser posiblemente esta noche. Yo pienso que va a haber muchísimo movimiento. Mañana seguro va a ser esto, pero mire, tremendo el tráfico que va a haber. Y ni hablar, 30, 31 en estos 2 días, hoy y mañana. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos mudamos a esta propiedad, le cuento, hermanos, estas actividades de Halloween aquí al lado se vienen haciendo hace no sé cuánto tiempo. Como nosotros no hacemos absolutamente nada que tenga que ver con Halloween, uno dice, bueno, pero si son cristianos, claro que no hacen nada. Bueno, hay muchas iglesias que sí hacen algo. Hay iglesias donde invitan, hacen una fiesta, hacen las actividades que hacen, ¿no? Tienen allí los pumpkins, ¿no? O los zapallos o calabazas. Y entonces hacen el carving de las calabazas, hacen otras actividades también que hacen de festividad, etcétera. Bueno, se disfrazan los niños y las iglesias participan de esto. Lo realizan, ¿entienden? O salen grupos de misma iglesia por los barrios con los niños disfrazados a pedir dulces, a hacer lo que se llama trick or treat. Y hay iglesias que lo practican, ¿entiende? ¿Qué sucede? Antes de nosotros estar aquí en este lugar donde estamos, había una iglesia también que funcionaba. Una iglesia americana. Esta iglesia americana participaba en todo lo de Halloween, como muchas iglesias americanas también. Es menos con las iglesias hispanas. Con las americanas es más común que participen de Halloween, ¿sí? Porque en realidad esta no es una costumbre que tenga que ver con nuestros países, ¿cierto? Si usted es dominicano, es mexicano, es Halloween, no, Argentina, ¿eh? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermanos, todos aquellos que me oyen, que son hispanos, desde cuándo usted participaba en sus países de origen antes de llegar a los Estados Unidos para aquellos que vinieron aquí y como inmigrantes? ¿Cuándo usted participaba el 31 de octubre de Halloween allí en Honduras? ¿O en Argentina? ¿O en Uruguay? ¿O en Brasil? ¿Verdad que no? No. Esto era una costumbre que, por supuesto, ni siquiera originó aquí en los Estados Unidos, sino más bien en Europa. Pero luego llegó aquí a los Estados Unidos y se hizo una práctica ya que tiene cientos y cientos de años, tiene muchísimo tiempo. Pero yo, por ejemplo, en Argentina jamás nosotros crecimos con... ¿Habían otro tipo de prácticas paganas? Sí, habían muchas otras y las siguen habiendo. Pero esta, por ejemplo, no teníamos conocimiento de esto. La noche de las brujas, como le dicen en los países hispanos. No le dicen Halloween, o ahora sí se le conoce más por Halloween, y hasta lo están celebrando también en algunos países hispanos.
El punto es que, como decía recién, la iglesia anterior aquí tenía su participación en cuanto a Halloween. Entonces, los que están acá al lado, que les digo, los vecinos estos aquí al lado que hacen todo este movimiento tan grande de Halloween, siempre ellos utilizaban el parqueo, el estacionamiento de nuestro edificio para poder albergar tanta cantidad de gente que llegaba a esta celebración. Ahora, yo tenía un convenio con la iglesia anterior. Cuando nosotros entramos aquí y llega el primer Halloween, ellos nos contactan diciendo, bueno, miren, nosotros hasta ahora habíamos tenido un arreglo con la iglesia anterior de que cuando llega Halloween que podemos utilizar el estacionamiento de ustedes porque viene demasiada gente. Nosotros les dijimos que no, es más, yo les dije, no, nosotros no prestamos. El primero y principal que nosotros ese día puede que tengamos actividad, porque depende del día que cae, si es martes, si es miércoles, si es jueves, nosotros tenemos actividad aquí. Tenemos hermanos que vienen todos los días, hay algo aquí en la iglesia. Si no es culto, es instituto bíblico, ensayo de coro, ensayo de los músicos, culto en inglés, jóvenes, etc. Entonces nosotros no prestamos el estacionamiento, no les gustó para nada. Hubo ahí un desacuerdo, pero nosotros no queríamos prestar el estacionamiento, no solo porque tenemos actividad, sino también porque nosotros no queremos ceder nuestro estacionamiento y nuestro espacio para que la gente pueda llegar para ir encima al lugar de al lado a tomar, a festejar, a disfrazarse y hacer una celebración en culto, no a Cristo, sino al enemigo. Todo lo contrario de lo que nosotros reflejamos y representamos. Amén. Eso quedó claro desde el inicio, entonces ellos no utilizaron nunca el estacionamiento. La situación se pone entonces peor con el estacionamiento, porque hay carro por todos lados y apenas si podemos entrar. Entonces, ¿qué sucede? Todos los años nos toca que algunos hermanos voluntarios se tienen que poner en la entrada de todo el edificio, ¿no? Es la calle, viene siendo la avenida, y ahí tienen que poner unos conos, y ahí tienen que poner una cinta, y se tienen que quedar allí los hermanos por horas, para que todos los carros que tratan de entrar aquí para estacionar, para ir a la actividad de al lado, decirle no, tienen que seguir de largo, buscar estacionamiento en otro lugar. Y eso toca todos los años. Bueno, y ya va para unos 7 años que estamos con este asunto. Y entristece, hermanos, ver que se llena el lugar de al lado y hasta cristianos yendo, Sí, hasta cristianos yendo a esa actividad en vez de mejor venir aquí a esta iglesia o a la iglesia de al lado. Amén. Y vemos cómo, sin ningún tipo de problema, se le rinde culto al enemigo. Amén. No hay problema en hacer cualquier esfuerzo, en hacer cualquier fila, en hacer cualquier sacrificio a favor de el reino de las tinieblas. Y esto también sucede con los creyentes, porque entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros aquí a los del edificio de al lado se le dijo, miren, nosotros no vamos a participar en eso y nosotros no vamos a ceder nuestro estacionamiento para eso, ellos no entendían, pues dijeron, pero ¿y cómo? Los de la iglesia anterior sí nos dejaban, escuche. Vea qué testimonio. Dice, ¿cómo y ustedes no? ¿Y por qué ellos sí? Ah, bueno, no sé. Ellos sí, pero nosotros no. El problema es, hermanos, que la iglesia, o por lo menos aquello que se llama iglesia, dentro de lo que se le llama iglesia del Señor Jesucristo, está la verdadera iglesia y está la iglesia falsa. Siempre fue así y sigue siendo así, ¿verdad? Recuerden. Está el trigo, está la cizaña. Están los peces buenos y los peces malos. Está el trigo, la cizaña, como decíamos, amén.
Están los verdaderos creyentes, están los creyentes falsos, está la iglesia verdadera, está la iglesia apóstata, están las ovejas y están los cabritos. Y esto es algo que es una realidad. Por lo tanto, se está dando una imagen de gran división. Es decir, la iglesia es un montón de divisiones. Pero, sin embargo, la palabra del Señor, cuando hace la pregunta en 1 de Corintios, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo está dividido? No, porque nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Pablo, nosotros de Cefas, nosotros somos de Cristo. ¿Está acaso Cristo dividido? Por supuesto que no. El reino del Señor no está dividido. Cristo es uno solo. Y en algún momento, más bien en un momento específico, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, ahí es que va a ser determinado claramente quién era uno y quién era el otro. Dónde estaba cada uno va a ser claramente identificado en el momento del arrebatamiento. Va a ser tan claro en el que aquellos en Cristo serán arrebatados y aquellos que no quedarán. Así de simple. Ahora es difícil distinguir. Por eso nosotros, es decir, la iglesia tiene que dar un mensaje muy claro, muy específico. Usted, que es creyente, usted no puede estar un día de un lado, otro día del otro. Un día celebra Halloween y el otro día lo encuentran en un bar. Después lo ven en la esquina predicando y evangelizando. O sea, esta imagen así, doble. Santiago habla de esto, diciendo el hombre de doble ánimo es inconstante en todas las cosas. Doble ánimo está queriendo decir de una fe doble, de una vida doble, porque si la fe no está ubicada en un solo objeto, me refiero puestos solamente los ojos en Jesucristo y este crucificado, entonces la fe está un poquito en esto, un poquito en Jesús, un poquito en mí. Y esto va a crear una inconstancia en la fe y un mensaje que se le está dando a todos aquellos que están a nuestro alrededor y primeramente a nuestra propia familia, hijos, porque todo este asunto de Halloween toca mucho a los niños. Y usted sabe que Satanás está detrás de los niños. Siempre lo estuvo. Él está detrás del mundo entero, pero con los niños, oh, bendito sea el nombre del Señor. Satanás tiene un empecinamiento con niños. Escuche. Oh, ¿y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Satanás tiene una obsesión y un empecinamiento con los niños. Porque el Señor Jesucristo, Él dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y el Señor me está revelando esto. Y esto es del Espíritu Santo. En que Satanás está detrás de los niños, más que nunca. Porque Él sabe estas palabras que Cristo pronunció. Por lo tanto, de una edad muy temprana, Satanás está buscando ya tomar esos corazones, engañar esas mentes y asegurárselas para que le pertenezcan a Él. Cuando Jesús dijo, y no se lo impidáis, el Señor estaba diciendo, no sean de piedra de tropiezo ninguno. Ninguno. Las iglesias, los padres, no sean de piedra de tropiezo para que estos niños lleguen a mí. Oh, gloria a Dios. Porque si ellos no llegan a Cristo a una edad temprana y permanecen en Él, el enemigo, Satanás, Él se va a encargar.
quiero que sepa, Él hará algo. Él hará de todo para que esos niños le pertenezcan a Él. Oh, Dios poderoso. Oh, Señor, los más indefensos, los más vulnerables, los más tiernos, los más débiles. Oh, bendito sea su nombre. Quiero que mediten esto, por favor, hermanos. La seriedad del asunto. Y después de la pausa vamos a ver unos pasajes de las Escrituras en relación a esto. No estoy hablando de la historia de Halloween, no estoy hablando de la historia de eso. Todo verdadero creyente. Yo voy a apelar a algo y voy a apelar al Espíritu de Dios que está en el corazón de todo verdadero creyente. Olvídese de aquel que dice que es creyente y sale a participar de cualquier cosa, porque mire, no es solamente participar de Halloween, participan de todo, de lo del mundo. Cristiano de nombre nada más, pero en realidad su corazón está en la participación de las cosas del mundo. Y se justifican de que, bueno, porque mi iglesia lo hace, porque el otro lo hace. No importa. El verdadero creyente, yo estoy apelando al Espíritu de Dios que está dentro del corazón y vida de aquellos que dicen ser creyentes. Si así es la situación, el Espíritu de Dios va a convencerle. Yo no le puedo convencer, el Espíritu de Dios puede convencerle de esa práctica y de muchas otras prácticas. Amén. Que son llevadas a cabo día tras día por muchos creyentes. O por lo menos aquellos que dicen que lo son. Y el Espíritu de Dios queriendo convencernos para que ciertas cosas sean abandonadas en el nombre del Señor Jesucristo y ya no dar vuelta atrás. Vamos a una pausa. I was out on the high seas one peaceful night. We were all a sailing and everything seemed all right when all of a sudden Saturday night, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking. And I knew that my share was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called. Oh, I called. Oh, Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, Master, don't you care? Don't you care? Please save. Please save us. He spoke to the storm, said, peace, be still. Even the wind obeys.
has called on Jesus. Say, Master, I know you care. I know that you love me. Please save us. He'll speak to the wind. Be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y gloria a Dios. La verdad que el Señor me habló antes de la pausa en lo que estábamos hablando. Quisiera que veamos Deuteronomio capítulo 18, otro pasaje más en un momento, y en relación a esto, ¿no? Que es involucrarnos como creyentes después de haber sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Después de haber sido trasladados de las tinieblas a la luz. Después que nuestros pecados han sido lavados, después que el Señor nos ha santificado, nos ha justificado, y nosotros, ya sea volver a las prácticas antiguas o involucrarnos en algunas otras nuevas que no tienen absolutamente nada que ver y que no se identifican
con las cosas de Cristo. ¿Ven? El Señor le había dado instrucciones a su pueblo, al pueblo de Israel. Estamos hablando algo sobre el pueblo de Israel, que aplica a todos nosotros también. El pueblo de Israel se mantuvo durante unos 40 años en el desierto, trasladándose de un lugar al otro conforme a cómo el Señor iba dirigiéndoles. Cuando la nube se levantaba, que la nube representativa de la gloria de Dios, la presencia de Dios, se levantaba, entonces todo el pueblo tenía que levantar campamento y instalarse donde sea que la nube era dirigida, donde sea que la nube iba, y la nube se quedaba quieta allí, entonces ahí tenían que volver a instalar todo. Ahora, habían muchos pueblos, habían muchas tribus, pueblos paganos, cada uno con sus diferentes prácticas, sin conocer a Dios, no tenían entendimiento, eran politeístas, es decir, adoración de muchos dioses. El pueblo de Israel era el único pueblo sobre la faz de la tierra que era monoteísta, un solo Dios, y su Dios siendo Jehová. Por eso un pueblo separado, un pueblo peculiar, un pueblo diferente, en el que ellos debían mantenerse limpios, ellos debían mantenerse apartados del pecado, por la sencilla y gloriosa razón que por medio de este pueblo vendría el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que el Señor enfatizaba tanto acerca de que la sangre de este pueblo, el linaje de este pueblo, debía mantenerse puro, porque de allí vendría, ¿verdad?, el Salvador, el Señor. En el capítulo 18 de Deuteronomio hay una serie de instrucciones para el pueblo. Y era en relación a cuando ellos llegaban a un lugar nuevo y ellos se instalaban en una nueva área, alrededor ellos tendrían pueblos y tribus que vivían allí. Y el problema, el peligro era constantemente en el que el pueblo del Señor tuviera asociaciones ilícitas con estos habitantes de estas otras tribus. No era tanto de que quizás se relacionaran o hablaran con ellos, sino el problema era que ellos se asociaran de alguna manera en la cual ellos corrompieran su manera de vivir, sus costumbres, su fe, sus prácticas conforme a la ley de Moisés. Y tenía que haber una distinción, una separación, una diferencia entre aquel pueblo y el pueblo del Señor. Entonces, cuando ellos llegaban a un lugar, el Señor les dice, cuando ustedes llegan y se instalan en un lugar, no adopten ningún tipo de práctica que estos otros pueblos estén haciendo. No copien estas cosas de parte de ellos. No traten de parecerse a ellos. Esto fue un terrible error que cometían el pueblo, que ellos querían parecerse a los demás. Fíjese aún en el libro de Jueces, cuando y luego ya pasando a Primera de Samuel, el pueblo pidiendo un rey, porque dice, nosotros queremos ser como los otros pueblos. Ellos no querían ser distintos, ellos no querían ser separados para el Señor, ellos querían ser igual que todos los demás pueblos. Si los demás tienen rey, nosotros queremos. Si los demás tienen aquello, nosotros también lo queremos. Siempre estaban detrás de las cosas que eran características de aquellos habitantes del mundo y aquellos que vivían para el mundo. Por eso es que Juan, el apóstol, él decía, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si ustedes aman el mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Hijitos, guárdense de los ídolos. Y el pueblo de Israel, por donde sea que andaba recolectando un poquitito de la costumbre, de las tradiciones,
de las prácticas de todos estos diferentes pueblos. Esto iba a traer una gran confusión al pueblo mismo, a la fe del pueblo, a esos niños que vendrían. Y tristemente, muchas veces pasa que los mismos creyentes se mudan de un país al otro, de allí vienen para aquí y luego aquí adoptan las prácticas mundanas de este lugar. Y a medida que se van moviendo, van adoptando otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Nosotros estamos para despojarnos de todo, para tomar a Cristo. Nuestra cultura se pierde desde el momento que nos convertimos. Nuestras tradiciones se desaparecen desde el momento que nosotros nos convertimos a Cristo. Nosotros pasamos a vivir la cultura de la Biblia, la tradición de la Biblia, aquello que es del Señor, que es de arriba, que es del reino de los cielos. Nuestra identificación ya no es la identificación con las diferentes prácticas del mundo. Nuestra identificación es Cristo Jesús el Señor y su palabra. Nos identificamos nosotros con su palabra. Y esto debe caracterizar al creyente. En el creyente tiene que tener una personalidad bien marcada, una personalidad que es como la de Cristo. Por eso el Señor dice en Deuteronomio 18, versículo 9, cuando hubieres entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuántas veces Israel fue advertido en cuanto a esto? 10. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Está hablando de sacrificio humano. Está hablando de algo espantoso, algo que Dios aborrecía, que aborrece. Sin embargo, hermanos, Moisés profetizó que hasta el canibalismo sucedería dentro del pueblo de Dios. Aún estas prácticas que son las del sacrificio humano, el mismo pueblo de Israel llegó a hacerlas, a entregar a sus hijos al rey Moloc. ¡Oh, Dios poderoso! No, porque empezamos con una práctica inocente. No tiene nada de mal. Bueno, así empezaron el pueblo de Israel. Empezaron con una pequeña asociación, con una pequeña práctica, alguna costumbre, alguna celebración, alguna festividad, aquí, allí. Y después, ¿en qué terminó la cosa? Sacrificio humano. Oh, es grave. Nosotros no podemos darle lugar al enemigo en el que él, por medio de cualquier práctica, pueda tener la más mínima oportunidad de llegar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nada. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los espíritus familiares o a los adivinos, ni mágico, ni quien consulte a los muertos. A ver, ¿qué le parece como, por ejemplo, el Día de los Muertos, allí en México? Y entonces usted después viene acá y va a traer también aquello de allí, lo va a traer aquí. Y más las costumbres paganas que adopta también en cada uno de los lugares. No, porque es tan lindo poder ver la cultura, dicen. Hay gente que le gusta viajar, a mí me encanta viajar, dice, no, porque me gusta ver y conocer la cultura. ¿De qué cultura? Lo único que estamos conociendo cuando vamos a otros países es lo que se le llama cultura, y prácticas y tradiciones y costumbres son paganas. Escuche. No, porque nos vamos a meter en aquel templo, porque vamos a practicar un poquito de meditación, porque vamos a hacer un poco hacia aquello y vamos a ir. Todas estas cosas en las cuales muchas veces los creyentes se involucran aún en viajes turísticos, algo que el Señor reprende. Cuando ya estamos nosotros participando de algo porque queremos conocer las culturas y las costumbres.
Y el Señor está diciendo todo lo opuesto aquí. Porque estas culturas, estas costumbres de muchos países tienen que ver con la hechicería, van hacia atrás, hacia lo que es el ocultismo, tienen raíz en todo esto. Y el creyente, ¿cómo puede haber? ¿Dónde está la relación ahí? ¿De qué manera nosotros vamos a justificar delante del Señor? ¿De qué manera nosotros vamos a decir, Señor, usted puede llevar al Señor Jesucristo a una práctica en la que usted está sabiendo que no tiene nada que ver? Si usted no lo llevaría a Cristo ahí, es porque no es de Cristo. El último de todas estas reprensiones, que consultar a los muertos, el último es alguien que profesa llamar a los muertos y de ellos aprende los secretos del futuro. Y todas estas cosas tenían que ver con la hechicería y por razones obvias no debían de ningún modo ser parte de Israel. Israel debía mirar a Dios y nunca a estas abominaciones. Versículo 12, porque es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios las echó de delante de ti. En otras palabras, es por lo menos parte de la razón porque estas tribus paganas fueron echadas de Canaán. ¿Por qué era que estas tribus debían ser eliminadas? Justamente porque practicaban todo esto. Dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no debe ser dividido hacia lo que es idolatría. Todo esto tiene que ver con idolatría. Dice, no, pero si yo no adoro al diablo. No, pero si yo no adoro cualquier relación con todo esto, las estrellas, los astros, los mensajes escondidos que vienen detrás de no sé de qué cosa. Escuche, es idolatría. Idolatría. No, pero que el zodíaco. Mire, cualquier cosa de estas, todo esto, idolatría. Aquí dice, es abominación al Señor. Cualquiera que hace, es decir, la persona que hace algo de esto, dice, ay, déjame ver qué es lo que dicen los astros. Ay, déjame ver aquí las estrellas y la luna y no sé cuánto. Que si astrología, que si yo soy de tal signo, de tal otro signo. ¿Quién? Abominación. El que hace estas cosas. El Señor puede llegar a echarte fuera de su presencia. 14 dice, porque estas naciones que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, pero a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. A ti no te es permitido. ¿Y por qué no puedo? A ti no te es permitido. ¿Pero y qué tiene de malo si yo llevo a mi niño? A ti no te es permitido. Pero si es algo inocente y si solamente vamos y nada más estamos, a ti no te es permitido. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser nacido de nuevo, si tú has confesado el nombre de Jesús, el Señor, como tu Salvador, repito, a ti no te es permitido. Es abominación al Señor. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga.